de la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cuerpo a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. Bienvenidos oyentes a este programa de Voces de Lucha. En el mismo vamos a recibir un informe del compañero Claudio del FAR de Argentina, quien además de ser militante de esa organización política, es además el responsable de la Secretaría de Derechos Humanos del sindicato ADEMIS, sindicato docente de la ciudad de Buenos Aires, quien ha estado siguiendo muy de cerca junto a un conjunto de organizaciones de ese país el caso de Laura Villalba, presa política en Paraguay, una situación que está vinculada al asesinato de las niñas Lilian y María Carmen Villalba, de la desaparición de Lichita Villalba, que ya hemos venido difundiendo ampliamente a nuestras audiciones. Además, transmitimos la convocatoria a la movilización que se realizará el próximo jueves 30 de noviembre a las 18 horas hacia el Consulado de Paraguay en Montevideo, a 3 años del crimen del Estado terrorista de Paraguay de Lilian y María Carmen Villalba, reclamando también la aparición con vida de Lichita, reclamando la libertad a Laura Villalba y reclamando también la libertad a Carmen Villalba. Y como decíamos, esta movilización se va a realizar el próximo jueves 30 a las 18 horas hacia el Consulado de Paraguay en Montevideo. Ahora sí, compartimos con ustedes el informe del compañero Claudio. Hola, un saludo para todos los que están escuchando. Agradezco al programa Voces de Lucha por la participación, por el espacio. Mi nombre es Claudio, soy secretario de Derechos Humanos del sindicato ADEMIS, que es un sindicato docente de Capital Federal de la República Argentina, y también soy miembro de la organización política FAR Frente a Acción Revolucionaria. El tema que nos trae hoy son los injustos juicios que se están desarrollando contra la presa política Laura Villalba, quien hace años vivía, trabajaba, llevaba su vida normal con su familia, sus hijas, en la República Argentina, en Misiones, en Puerto Rico, y actualmente ya casi 3 años va a ser que está injustamente detenida en Paraguay, sin ninguna prueba, sin condena, bueno, y atravesando 2 juicios que lo está llevando adelante el Estado, el Poder Judicial de Paraguay. Se la acusa injustamente por 2 cuestiones. Uno de los juicios es por la violación al deber de cuidado, educación y violencia familiar, y el otro juicio es por terrorismo y asociación ilícita. Antes de pasar a lo puntual de las delegaciones internacionales que viajamos desde Argentina a Paraguay y de lo puntual de los juicios que se están desarrollando, quiero contar brevemente la situación, el caso de la presa política Laura Villalba y el porqué de su injusta detención en Paraguay. Bueno, hace 3 años, en 2020, Laura Villalba decide viajar con su hija, con sobrinas, a Paraguay, con el objetivo de que niñas que viajaban con ella conozcan a sus padres que residen en Paraguay, o sea, para garantizar el derecho a la identidad de esas niñas. Como ya había reiterado anteriormente, Laura hace años que reside en Argentina, trabajaba de enfermera, sus niñas iban a la escuela, una vida normal como toda familia, parte de la familia Villalba. Hace años que vivía en Puerto Rico, Misiones, porque escapando de la persecución política del Estado de Paraguay,
gran parte de la familia Villalba, la madre de Laura, hermanas, hijas, sobrinas, se vieron obligadas a pasar para la Argentina y residir en la provincia de Misiones tras una terrible persecución por parte del Estado contra ellos, porque parte de su familia, como Carmen Villalba, que actualmente está injustamente detenida en la cárcel del Buen Pastor en Paraguay, y que está injustamente detenida porque es una presa con condena cumplida, en donde la armaron una causa terrible y está acusada por muchos años y detenida ahí, que ayer sufrió un allanamiento y requisa en el Buen Pastor donde está, en donde le secuestraron, teléfono y la tesis que está elaborando junto a Francisca Andino para recibirse de psicóloga dentro del penal, que Francisca también es presa política, y el dinero para afrontar todo eso, que ella juntan trabajando y desarrollando cuestiones de manualidad y otras cosas dentro del penal. Ayer sufrió un allanamiento y le sacaron todo eso, perjudicándole el derecho a alimentarse con el dinero de su trabajo ahí dentro del penal, y el derecho a estudiar con todo lo que cuesta elaborar una tesis para recibirse de una profesión, ¿no? Son familiares como decía, de Carmen Villalba y también de Osvaldo Villalba, hace poco caído en combate, un revolucionario en Paraguay, que ellos, como otros hombres y mujeres que quieren una vida digna, de igualdad, sin el terror del Estado, sin la explotación y la opresión, se organizaron y están defendiendo los intereses de los campesinos del Paraguay, que son despojados de sus tierras, que están concentrados en manos de muchos terratenientes extranjeros. Defendiendo ese interés de los trabajadores y los campesinos pobres, se organizaron y formaron parte del EPP, y otros compañeros y compañeras que actualmente forman parte, están en la lucha. En ese contexto de un Estado que no rompió con muchas estructuras de la dictadura terrible que fue de Stroessner, que continúa siendo muy represiva hacia la población campesina pobre, quitándole sus tierras, concentrándola en pocas manos, destruyendo todo principalmente con la soja, explotando en las ciudades, oprimiendo, reprimiendo. En esa situación de Paraguay terrible, con miseria, desigualdad y explotación, en un contexto de mucha violencia, es en donde surgen distintas organizaciones como es el EPP, que surgen de forma legítima, ¿no? Como el legítimo derecho a rebelarse contra estas injusticias y para cambiar la realidad. En ese contexto se da una feroz hostilidad y persecución política contra la familia Villalba, no solo contra los que están organizados y son parte del EPP, sino que con toda su familia en general, ¿no? Como el caso de Laura y otras hermanas, y niñas, sobrinas, hijas, y madres, hermanos que no son beligerantes, no son parte de esa organización, pero de todos modos sufren la terrible persecución del Estado paraguayo hace años. Y la gota que colmó el vaso de esta persecución todo fue el asesinato en su momento, no recuerdo en qué año, de un hijo de Carmen Villalba, ¿no? Con toda esa represión, esto lo explico para que veamos por qué vinieron a la Argentina, se instalaron en Puerto Rico, Misiones, y desarrollaron su vida como cualquier trabajador y trabajadora, ¿no? Estudiando, trabajando. Laura era enfermera en Paraguay y tuvo que
estudiar y recibirse nuevamente en Argentina porque no le reconocían el título de Paraguay. Bueno, todo el sacrificio que lleva adelante la clase trabajadora lo llevaron ahí. Bueno, y en el año 2020 deciden, por una voluntad de las niñas, de conocer a sus padres y el derecho a la identidad, viajar a Paraguay. Y bueno, y en ese contexto es que el Estado, mediante las FTC, que es la Fuerza de Tarea Conjunta, que está integrada por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Paraguay, bueno, en un operativo interceptan en un campamento a Laura y a las niñas, y bueno, y en ese contexto estas fuerzas del Estado capturan, torturan y asesinan a Lilian y María, 2 niñas de tan solo 11 años, y que estas niñas eran argentinas, porque como dije anteriormente, Laura y el resto de su familia se había ido a refugiar a la Argentina para no sufrir la represión directa del Paraguay, y bueno, y en ese contexto nacieron estas niñas, una su hija y una su sobrina, que una es hija de Miriam Villalba, que actualmente está refugiada acá en la Argentina, y que también ella, en el juicio por violación al deber de cuidado y educación y violencia familiar, también está acusada de lo mismo junto a Laura, Miriam Villalba, ¿no? Bueno, en ese contexto es terrible, torturan a las niñas, las capturan, las asesinan. En ese desbande Laura huye con otras niñas y adolescentes que lograron después volver a la Argentina. En ese contexto de persecución desaparecen a Lichita, hija de Carmen Villalba. O sea, es un caso terrible de lesa humanidad, de desaparición forzada en el Paraguay de una niña que todavía no aparece, y estamos exigiendo su aparición. Y también el Estado asesina en todo ese contexto de un par de meses a 3 combatientes revolucionarios del EPP, y posteriormente, bueno, capturan a Laura Villalba, esto en 2020, ¿no? Bueno, la capturan y primero la detienen en una base militar, que es algo insólito. Primera vez que en Paraguay una mujer es detenida bajo un régimen totalmente tortuoso psicológicamente en una base militar. Luego la trasladan a una cárcel de Encarnación, en donde sufre un aislamiento terrible, que no tiene contacto con ningún preso o presa de la población carcelaria, en donde solo está encerrada durante 23 horas y la dejan salir solo 1 hora, sin contacto con nadie. O sea, un terrible régimen tortuoso que le hizo muy mal psicológicamente en Encarnación. Bueno, y hace poco, un par de meses, la trasladan al penal que está en el departamento de Misiones, Paraguay, en San Juan Bautista, que es en donde está actualmente detenida y en donde fuimos a visitarla, por lo menos yo, en 2 oportunidades. Bueno, un poco quería contar la historia, ¿no? Para que se vea el porqué de los hechos y se entienda por qué son injustos los 2 juicios que se están llevando adelante en su contra. Quiero señalar también que Laura y las niñas tenían pensado visitar a los padres, bueno, conocer a los padres, garantizar el derecho a la identidad y volverse a la Argentina, a Misiones, a Perico, en donde llevan adelante sus estudios, su trabajo, su vida, y no pudieron volver enseguida porque estaba la cuarentena por la pandemia en ese momento, en 2020. Y bueno, pasamos al tema de los juicios puntualmente. En agosto iniciaba el juicio en Concepción, en el Palacio de Justicia de Concepción,
por la causa de violación al deber de cuidado, educación y violencia familiar, en donde están acusadas falsamente, Laura Villalba y Miriam Villalba, ¿no? Bueno, en ese primer viaje, en agosto, fuimos una buena delegación internacional desde Argentina hacia Concepción, Paraguay. Fuimos en calidad de veedores internacionales, pudimos participar en el juicio con distintos compañeros y compañeras de distintas organizaciones. Y en esa oportunidad la defensa de Laura Villalba pidió que se incorpore en ese juicio una carpeta con pruebas, ¿no? En donde se da la investigación de esas pruebas en base a la investigación del homicidio de las niñas. Y fue negado que se presenten esas pruebas, entonces la defensa recusó al tribunal. Y por lo tanto, en esa oportunidad en agosto se había suspendido el juicio. Y tengamos en cuenta lo injusto del juicio, que en este juicio están llamados a ser testigos los policías y militares que asesinaron a las niñas que participaron en el operativo en calidad de testigos, y que la acusada es Miriam y Laura Villalba. O sea, la acusada es Laura, que quería garantizar el derecho a la identidad de estas niñas, de Lilian y María, de Lichita, y es la acusada. Y los militares que fueron parte del operativo y asesinaron a las niñas no son acusados, van en calidad de testigo. Es aberrante. O sea, está claro el carácter de clase del Estado, de la justicia, que esto no solo en Paraguay, sino que esta justicia propia del sistema en la Argentina y en todos los países. Eso es terrible. Y bueno, en esa oportunidad el juicio fue suspendido, pero fue muy importante. Esto lo resaltaba Salvador Sánchez, el abogado, uno de los abogados de Laura allá en Paraguay, que es muy importante la participación de voceros internacionales, de distintas organizaciones de Argentina, para que en el juicio Laura no esté sola. Es más, a Laura no le permiten ir presencialmente al juicio, sino que la vemos a través de un Zoom, de una pantalla, y ella sigue en el penal de San Juan Bautista, ¿no? Mientras se desarrolla el juicio. Pero bueno, fue importante porque logramos viajar desde la Argentina, mostrar nuestra solidaridad, hacer conferencias de prensa, difusión, tanto en Paraguay como en la Argentina, movilizaciones, y ser parte de la campaña, ¿no? La campaña eran niñas que impulsábamos con mucha solidaridad, denunciando la persecución contra toda la familia Villalba, ¿no? En esa oportunidad, también fuimos al penal de San Juan Bautista, en donde visitamos a Laura y la vimos muy contenta por la visita, y no baja los brazos y nos da fuerza a nosotros, y nosotros le dimos fuerza a ella y seguimos adelante. Eso fue un primer viaje en agosto, en donde se suspendió ese juicio. Después una delegación un poco más reducida viajó, pero esta vez no a Concepción, sino en Asunción. Viajó en septiembre, en el mes de septiembre, en donde iniciaba el otro juicio, el que la causa es terrorismo y asociación ilícita. Y en esa oportunidad, parecido a lo que pasó con la otra causa, el otro juicio que viajamos nosotros, no se aceptaron testigos que presentaba la defensa de Laura, no se aceptaron pruebas, y se suspendió el juicio. Y ahora tenemos la noticia que este juicio contra Laura, que es por terrorismo y asociación ilícita, se va a llevar adelante el año que viene, en febrero del 2024. Y ahí también vamos a hacer lo posible para ir una nutrida y variada delegación desde la Argentina para seguir apoyando a Laura, a su familia, y llamamos la solidaridad de todas las organizaciones de América Latina, también de Uruguay. Y el tema es que
Puntualmente, con la primer causa, violación al deber de cuidado, educación y violencia familiar, lo que quieren demostrar falsamente la justicia paraguaya, que es claramente una justicia de clase, es acusarlas de que Laura tiene una escuela de formación, así lo plantearon los jueces, doctrinaria en la Argentina, en donde a los niños lo adoctrinan, y que sería una especie de escuela de formación para después llevar a los niños hacia Paraguay y que se incorporen a la guerrilla del EPP, que es totalmente falso eso, ¿no? Y bueno, y lo de terrorismo, comprobar en base a eso también que de la primera causa quieren plantear que Laura es parte del EPP, que es una terrorista, que está en una asociación ilícita, siendo que ella no es beligerante, que hace más de una década residía en Misiones con el resto de su familia, con las niñas. Bueno, pero ese es el corazón de lo que ellos quieren acusar falsamente, ¿no? Hostigando a toda la familia Villalba, y la justicia la va a condenar a Laura, tiene esa decisión, porque este problema no es jurídico, sino que porque no tienen ni pruebas, nada. Esto es una decisión política del Estado terrorista, ellos son los verdaderos terroristas, infanticida de Paraguay, para tratar de darle un golpe más a la lucha y la resistencia popular en general que se da en Paraguay contra todas las injusticias, tanto en el campo como en la ciudad, ¿no? Ese es el corazón del tema, es una decisión política que la quieren acusar de ello injustamente y falsamente. Bueno, y así, esos dos juicios, el de agosto y el de septiembre, bueno, se suspendieron. Bueno, y ahora recientemente, esta semana que pasó, formé parte nuevamente como secretario de Derechos Humanos de ADEMI, la delegación internacional como veedores internacionales del juicio, junto a otros miembros de organizaciones de la Argentina, una buena delegación más numerosa, junto a la defensa, los abogados de Laura Villalba. Bueno, estuvimos en el juicio, que esta vez sí inició, no se suspendió. O sea, el de la causa de violación al deber de cuidado, educación y violencia familiar, bueno, inició el 14 y 15 de noviembre en Concepción, en el Palacio de Justicia de Concepción. Bueno, y estuvimos presentes haciéndole el aguante a Laura y a los abogados ahí, difundiendo con todo lo que esté a nuestro alcance, con prensa, desde la campaña Eran Niñas. Y bueno, es terrible escuchar cómo en las intervenciones tanto de las fiscales como de los jueces hay claramente una intencionalidad y un hostigamiento acorde a la persecución política contra los Villalba. Es terrible. Y bueno, y en el primer día, el 14, la defensa de Laura hizo pasar como testigo a Gustavo Franquet, que viajó en todas las delegaciones junto a nosotros, que es miembro de la gremial de abogados y abogadas de la República Argentina. Bueno, y testificó en calidad de que él hace muchos años, por la defensa de los presos políticos, de Carmen Villalba y otros compañeros y compañeras de la lucha en Paraguay, conoce a la familia Villalba, por lo tanto él visitaba en Misiones, Argentina, a Laura Villalba, a Miriam, a las niñas, a su abuela, bueno, y pasó a testificar y contar cómo era la familia, como una familia normal, ¿no? Que iban a estudiar, que trabajaban, o sea, toda la cuestión que real, su relato que echa por tierra el relato falso del Estado paraguayo sobre la violación al deber de cuidado y educación y violencia familiar que se le acusa falsamente a Miriam y a Laura, ¿no? O sea que él testificó y quedó bien en claro lo que es la familia Villalba realmente, ¿no? La parte no beligerante. Bueno, al otro día, el 15, fue un momento muy tenso,
porque, bueno, la vez primera que fuimos en agosto, estábamos de un lado sentados en el juicio la delegación internacional y del otro lado estaban sentados los dos equipos de las FTC, los dos equipos que hicieron la operación en terreno y asesinaron a las niñas y desaparecieron a Lichita junto a su abogada, que es una abogada militar de su fuerza. Y ese momento ya fue tenso y terrible, pero ahora también vivimos otro momento tenso porque pasaron a testificar y tuvimos que escuchar en primera persona. Ahí, en esta oportunidad pasaron dos testigos de las FTC, Aldo Iván Ayala, abogado, y Gabriel Guerrero Roa, que son los dos jefes de los equipos especiales de la FTC que intervinieron y asesinaron, torturaron a las niñas y bueno, y todo lo que relaté anteriormente, y desaparecieron a Lichita. En ese momento, todo el tiempo, Laura Villalba presencia mediante un Zoom el juicio, y en ese momento pidió la palabra a los jueces, Laura, y dijo que esto era toda una farsa, que era totalmente injusto porque ella tendría que estar testificando ahí y que los acusados tendrían que ser esos militares, policías, asesinos, torturadores que estaban ahí, y que eso era muy tortuoso y ella no iba pedía permiso para cortar el micrófono y la cámara en ese momento para no escucharlos. Y bueno, el juez la escuchó y le permitió eso, así que en ese momento planteó eso Laura Villalba y cortó su micrófono y cámara, y bueno, y más adelante cuando terminó de testificar estos dos asesinos, se reintegró mediante el Zoom. Pero bueno, nosotros presenciamos esos dos días en donde la Fiscalía presenta pruebas que son recortes periodísticos de los periódicos reaccionarios, de los diarios reaccionarios de Paraguay, donde sabemos cómo acusan, en todo el mundo pasa esto, ¿no? A los luchadores y todo, acusándolos de terroristas, asesinos, no sé, toda la farsa de los medios de comunicación se basan de prueba en esos recortes periodísticos y no en pruebas real y concretas porque no la tienen, ni un relato de los asesinos que testificaron recuadrado, armado, los dos iguales, no. Y bueno, esa es la injusticia, ¿no? O sea, la justicia de clase frente a Laura, ¿no? Todo contra Laura, ese poder. Bueno, nosotros como delegación, participamos el 14 y 15 del juicio. Y el juicio, ahí se tomó un cuarto intermedio y va a continuar el próximo lunes. El próximo lunes va a continuar el juicio en Concepción. Bueno, y yo ahora ya regresé a Argentina, a la comisión ya regresamos. Y bueno, fuimos parte como veedora internacional en el juicio el 14 y 15. Y antes de volvernos, bueno, pasamos por San Juan Bautista Misiones, que es en Paraguay, y visitamos nuevamente a Laura junto al abogado y la delegación internacional, y bueno, estaba muy contenta porque éramos bastante numerosa la delegación. Fue una compañera, también se sumó al penal a la visita una compañera de Misiones que siempre hace el aguante, y venían organizando las visitas cuando ella estaba en Encarnación. Quiero nombrar, no me acuerdo los nombres, pero bueno, las compañeras, abogada y toda la gente, como esta compañera que garantizaron mientras estuvo en Encarnación detenida Laura las visitas cada 15 días, así que ejemplar el sacrificio que hacían para pasar desde Misión Argentina, de Posadas, a Encarnación y garantizarle las visitas, que bueno, ahora se complicó porque la trasladaron a San Juan Bautista y se complica más, ¿no? Pero bueno, la vimos muy bien a Laura, muy contenta, y bueno, no baja los brazos y es un ejemplo como toda la familia Villalba, ¿no? Y bueno, eso más o menos el relato, y una experiencia muy,
muy conmovedora. También cuando nos fuimos de Concepción, del Palacio de Justicia, y empezamos a viajar hacia San Juan Bautista para visitar a Laura, en el camino, bueno, fuimos a Lima, que es un pueblito muy humilde en el departamento de San Pedro, bueno, y pasamos como delegación un momento muy emotivo, porque fuimos al cementerio en donde está enterrada Lilian y María, ¿no? 2 niñas argentinas de 11 años, torturadas y asesinadas por esta fuerza represiva del Estado, ¿no? Así que ahí fue un momento muy emotivo en donde apretamos los puños, los dientes, y nos dio más fuerza para seguir solidarizándonos con la familia Villalba, con la lucha en general del pueblo de Paraguay, y bueno, y seguir impulsando la campaña Eran Niñas, que también llamamos a los oyentes de toda América Latina y de Uruguay a que se sumen a la campaña, y que toda cosa que sea manifestación de cualquier tipo, callejera, fotos, audio, todo lo que sea, todo suma a que se conozca esta injusticia y a seguir luchando por la absolución y libertad de Laura Villalba, por la libertad de Carmen Villalba, presa injustamente con condena cumplida, y por todos los presos y presa política, luchador y luchadora del Paraguay y de toda América Latina. Así que un saludo muy grande a todos los que están escuchando, y bueno, gracias por el espacio.